Podcast Historia Universal Contemporánea. Bonus track: La Segunda Guerra Mundial en Hollywood. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea. Este episodio es el primer bonus track de la quinta temporada, donde hemos platicado sobre la Segunda Guerra Mundial. Soy Raimundo Salcedo y antes de empezar me gustaría hacer un pequeño anuncio relacionado con el podcast. Y es que probablemente ya lo habrás notado, pero si no es así, te comento que a partir de esta semana Spotify habilitó por fin la posibilidad de incluir anuncios en su plataforma para poder así monetizar los contenidos del podcast. De manera que es probable que escuches algún anuncio al inicio, al final y durante el episodio. Y tengo que decirte que es la única forma en la que los creadores de este tipo de contenido tenemos para obtener ingresos por el trabajo que se realiza en el podcast. Es la forma en la que los podcasters podemos monetizar el contenido, lo que claramente puede ayudar a la calidad de lo que tú escuchas. Y no te preocupes, el contenido sigue estando disponible, el episodio continúa después de las breves pausas comerciales que te he comentado y voy a procurar que no aparezcan intempestivamente. Continuemos. Estos episodios adicionales están pensados para platicar sobre la Segunda Guerra Mundial en los medios audiovisuales y particularmente en el cine. En este episodio me interesa aproximarme al lugar común al que todos en este lado del mundo arribamos cuando hablamos de cine y la Segunda Guerra Mundial. Ese cine que casi todos conocemos, que es el cine hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial. En la historia del cine hollywoodense debemos distinguir tres grandes periodos: el cine clásico o la llamada época de oro de Hollywood. Por otro lado, el nuevo Hollywood, que se da desde mediados de los años 60 con producciones mucho más oscuras, crudas y realistas, que cambió por completo con la llegada de la tercera etapa en la que surgieron los blockbusters desde finales de los años 70 y que se volvió muy popular a partir de los años 80 y se extiende en cierta manera hasta la actualidad. Por supuesto que podríamos matizar esta breve exposición sobre la historia del cine hollywoodense y tal vez, si te interesa el tema, podría dedicar un episodio en la posteridad sobre la historia del cine. Si es así, déjamelo en los comentarios. No obstante, de momento bástenos con distinguir estas tres fases del cine hollywoodense: el cine clásico, el nuevo Hollywood y el cine de blockbusters. Y vamos a decir pues lo obvio: los filmes de la Segunda Guerra Mundial no se produjeron antes de 1939, por lo que sí que les corresponde una buena parte del cine clásico. En ese año, 1939, se estrenaron grandes clásicos del cine hollywoodense, como lo son Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. Y otra cuestión, no tan obvia como pudiera parecer de inicio: el cine hollywoodense es producido en Estados Unidos, o casi, porque realmente se trata del que se produce en Hollywood, ya sea que los directores sean estadounidenses o no. Debemos entender que existen productores y directores independientes en Estados Unidos cuyo cine no se puede considerar necesariamente de Hollywood. Entonces, el cine hollywoodense es el que se produce por las empresas y por los productores de Hollywood. Para efectos de este episodio y de estos bonus track, vamos a considerar como cine hollywoodense el que se produce por empresas estadounidenses y en su mayoría por directores estadounidenses, de manera que habrá algunas producciones que, aunque recibieron premios en Hollywood, no van a ser incluidas propiamente en este episodio, sino que serán tratadas en episodios posteriores cuando hablemos del cine europeo de la Segunda Guerra Mundial. También que aquí vamos a centrarnos en la parte del cine de historia propiamente y no de ficción histórica, al que también le habremos de dedicar un episodio particular. Otra cosa que uno debe entender cuando hace análisis cinematográficos
es que el cine es un lenguaje propio y trata de presentar una historia de manera compuesta. Se compagina lo visual con lo auditivo y con una narrativa en donde todo, incluso los colores, los silencios, todo importa. Dicho esto, hablemos de historia y, ¿por qué no? Ahora sí hablemos de cine. A mi parecer, el mayor exponente del cine clásico estadounidense en el rubro de la Segunda Guerra Mundial es Casablanca, una producción de 1942 que goza del mérito de haberse estrenado durante la guerra. Además, es una de las producciones más reconocidas no solo en relación con la guerra, sino en el cine hollywoodense en general. Casablanca muestra la historia de la ocupación alemana a Francia en 1940 y posteriormente sus efectos en la localidad de Casablanca y la resistencia francesa que surge alrededor de ella. Contiene algunas de las escenas y frases más memorables de la historia del cine y es claramente un referente al cine clásico. Con esta película podemos distinguir un final agridulce, incluso un tanto cuanto pesimista, que contrasta con una regla no escrita del cine de Hollywood, que es que las historias, aunque sean dramáticas, suelen tener finales agradables. No quiero espolear de más esta película porque francamente es una de las que yo te invito a ver. Si no la has visto alguna vez en tu vida, es algo que toda persona debería ver Casablanca por lo menos una vez en su vida. Y bueno, otras obras notables de este periodo, ya concluida la guerra, son De aquí a la eternidad de 1953, El puente sobre el río Kuwai de 1957, El juicio de Nuremberg de 1961, El gran escape de 1963, Los dioses vencidos de 1958, La batalla de las Ardenas en 1965. De algunas de estas haré reseñas individuales en mi canal de YouTube, pero, por ejemplo, podríamos mencionar que a pesar del final tan funesto que tienen la mayoría de los personajes en El Gran Escape, la película finaliza con una especie de chiste que nos hace olvidar, aunque sea solo por un instante, que el final de esa película debería de ser triste. Es el punto que trato de mencionar, que hay una especie de regla no escrita en el cine hollywoodense y sobre todo en el cine clásico, que las historias suelen tener finales agradables, finales felices. El nuevo Hollywood fue un periodo que se dio durante el declive de los estudios clásicos, como el de los hermanos Warner, y toda una nueva generación de directores aparecieron, entre los que se cuentan a Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Stanley Kubrick y un poco más adelante George Lucas y Steven Spielberg, que de hecho serán los referentes en la tercera etapa del cine de Hollywood, pero que se gestaron en el nuevo Hollywood. De hecho, algunas personas no saben que antes de dedicar su vida a una sola franquicia, George Lucas había cosechado éxito como un prodigioso director del nuevo Hollywood, al grado que Francis Ford Coppola lo consideraba el más talentoso de su generación. Pero esa será otra historia. El nuevo Hollywood está caracterizado por filmes como 2001 Odisea del Espacio, El Padrino, La Naranja Mecánica, El bebé de Rosemary, El Exorcista, Taxi Driver, Star Wars, Tiburón, Alien, El octavo pasajero, Annie Hall y muchas otras que si yo me siguiera aquí haciendo la lista, podríamos tener todo un episodio solamente enumerándolas. Pero baste advertir los talentos que surgieron en esta época, los clásicos, si hay manera de decirlo así, clásicos del cine hollywoodense que aparecieron en esta época y que vino a salvar a Hollywood del declive que vivía ante los problemas financieros de los estudios, la crisis de idea
que padecía en ese momento la llamada meca del cine frente al fenómeno de la televisión que ya empezaba a tener auge. Pues bien, en el nuevo Hollywood tenemos pocos filmes que retraten la guerra y que sean representativos de la época, pero destaca muy particularmente Patton, dirigida por Franklin Schaffner y con guión de Francis Ford Coppola y Edmond North, que retrata la vida de Patton desde la campaña de Túnez hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La película hace énfasis en la personalidad de Patton, dura, nada empática, férrea, obstinada y con un alto sentido del deber y de la disciplina, además de ser completamente ajeno él a la política y con esa característica postura anticomunista. Patton tiene como punto de partida un discurso que efectivamente dio George Patton al Tercer Ejército, con el fondo de la bandera de los Estados Unidos en una escena que ha sido referenciada n cantidad de veces, parodiada también n cantidad de veces. Se sabe que los guionistas de hecho suavizaron algunas de las palabras originales de Patton en este discurso, pero buscaron reproducir fielmente la forma en la que se levantó el ánimo de los soldados y las ideas y la personalidad de George Patton. Un filme que recomiendo ampliamente y que cuenta con una banda sonora y una fotografía excelsas. En este periodo del nuevo Hollywood, los filmes tienden a ser más crudos, más pesimistas, abordan temáticas realistas que pueden incluso considerarse como una forma de contracultura. De ahí que no exista un gran catálogo de películas en este periodo, pero sí podemos advertir que las pocas que hay que siguen ese corte, finales no alegres, más bien pesimistas, y una búsqueda de retratar lo más fielmente la idea y en este caso los hechos, al punto que, extraño para una película de Hollywood, en Patton los alemanes hablan alemán, los italianos hablan italiano, cuando es común que en las películas gringas encontremos que todo el mundo habla inglés, así estén en el antiguo Egipto o en la Polonia ocupada por los nazis. En este periodo también van a destacar filmes como La batalla de Midway y Un puente demasiado lejano de 1976 y 1977, respectivamente. También sobre estos filmes y de manera individual haré reseñas en mi canal de YouTube en el futuro. Y la era de los blockbusters comenzó en 1977 con el estreno de La Guerra de las Galaxias de George Lucas, y que se vería complementada por una serie muy extensa de superproducciones en los años subsiguientes, Superman de Richard Lester, E.T. de Steven Spielberg, y se inició el fenómeno de las secuelas, El Imperio contraataca en 1980 y la trilogía de Indiana Jones entre 1981 y 1989. Debo decir que si bien estas películas que he mencionado también se mencionaron como parte del nuevo Hollywood, es que no es como que con el estreno de Star Wars se hubiera cambiado radicalmente la tendencia en Hollywood, sino más bien que la era de los blockbusters y el nuevo Hollywood coexistieron hasta mediados de la década de los 80, al punto que a veces puede uno ver destellos de ese nuevo Hollywood incluso en las superproducciones de hoy en día. En esta tercera etapa del cine hollywoodense, las superproducciones de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron un nivel superlativo en la década de los 90 con La lista de Schindler, película que le valió el Oscar a Mejor Director a Steven Spielberg en 1993, y Rescatando al Soldado Ryan del mismo director, y con la que consiguió la nominación y el premio finalmente en 1998. Sobre La lista de Schindler me gustaría dedicar más espacio en un episodio posterior en el que hablaremos sobre el Holocausto en el cine,
pero baste decir que yo considero que se trata de la mejor película que ha hecho Steven Spielberg, y eso es decir mucho de uno de los directores más prolíficos de Hollywood. Sobre Rescatando al Soldado Ryan, sería importante mencionar que es una de las más recordadas dentro de la narrativa estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Comienza con la prototípica escena en la playa Omaha en el desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944 y narra la historia de un soldado que tiene varios hermanos en distintos frentes de batalla y, por circunstancias de la guerra, todos perecen menos él. De manera que la finalidad de los protagonistas será encontrar al soldado Ryan y regresarlo a casa sano y salvo. En este periodo vamos a encontrar filmes como El Imperio del Sol, La Delgada Línea Roja, Lo que queda del día, todas estas de finales de la década de los 80 y la década de 1990. Siguiendo con esta etapa, digamos, contemporánea del cine hollywoodense, pero ya en el siglo XXI, tenemos producciones como La Dupla de Clint Eastwood sobre la batalla de Iwo Jima, Cartas desde Iwo Jima y La Conquista del Honor, estrenadas las dos en 2006. Esta dupla retrata la batalla de Iwo Jima desde dos perspectivas. Cartas desde Iwo Jima lo hace desde el punto de vista japonés y La Conquista del Honor lo hace desde el punto de vista estadounidense. De las dos, la más aclamada con creces y muy justificadamente es Cartas desde Iwo Jima, porque es uno de los pocos filmes estadounidenses que retratan las acciones moralmente cuestionables de sus soldados y que presentan una perspectiva, digamos, no gringa del conflicto. Además de que está casi íntegramente hablada en japonés, La Conquista del Honor trata de manera específica sobre la fotografía de la bandera en la batalla de Iwo Jima y los hechos ocurridos después de la batalla. En inglés, la película se llama Flags of Our Fathers, que se traduce como Banderas de nuestros padres. Esta dupla la recomiendo ampliamente también. Y en el siglo XXI hemos tenido grandes producciones cinematográficas sobre la Segunda Guerra Mundial, como Pearl Harbor en 2003, Bastardos sin Gloria en 2008, Operación Valquiria en 2009. Ya en la década del 2010 encontramos El Código Enigma, 2014, Hasta el Último Hombre, en 2016, y finalmente Oppenheimer, apenas el año pasado, 2023. Hay muchos otros filmes que no incluí en esta somera lista porque son producciones británicas, por mencionar algunas de ellas, El pianista de Roman Polanski en 2003, que toca el tema del Holocausto, por lo que junto con El niño con el pijama de rayas en 2008, habré de referirme a ella en el episodio sobre el cine del Holocausto. Pero también está Dunkerque en 2017 y Las horas más oscuras de ese mismo año, que son producciones británicas o casi siempre coproducciones británicas que vamos a tratar en su momento cuando lleguemos al cine británico. En esta tercera etapa encontramos no solamente superproducciones, sino el ánimo de influir más en el público con historias ya no tan pesimistas como las del nuevo Hollywood, sino el interés de que se retrate con cierto grado de fidelidad los hechos y un final un poco más agradable. Por supuesto, se continúa con el corte de mostrar las hazañas del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, o bien de mostrar a este como el salvador en muchas ocasiones. Por otro lado, las películas con corte científico se vuelven un poco más frecuentes ya en la década de 2010, con El Código Enigma y Oppenheimer en 2023, pero también los filmes que tocan aspectos más bien políticos, cupulares, más allá de las historias de los generales, de los soldados que participaron directamente en las batallas, sino de las decisiones que se tomaron en las cúpulas, de ahí
los retratos que se han hecho cinematográficamente de Winston Churchill, por ejemplo. Lejos están ya los campos de batalla que nos mostraba Patton y que nos mostró posteriormente Rescatando al Soldado Ryan como escenas iniciales de un filme bélico. Y cada vez está más la idea de poner en contexto todo lo que sucede, con diálogos más extensos y largas secuencias no bélicas a lo largo del filme. Pero también la crudeza de las escenas que lo ameritan se ha elevado. Con las nuevas tecnologías y la nueva forma de distribuir contenidos, en las películas más actuales es frecuente encontrar escenas más realistas sobre las batallas y con un derramamiento de sangre un tanto cuanto más explícito. En definitiva, la evolución del cine hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial va desde lo clásico hasta los biopics que dominan una parte importante del mercado cinematográfico. Pero un tópico que resalta y que ya hemos anticipado es la idea de mostrar que Estados Unidos intervino en la guerra y que la ganó. No es fácil abordar este punto sin caer en pasiones o en prejuicios, pero creo que primero debemos evitar hacer juicios de valor sobre este tema, es decir, evitar caer en la dicotomía bueno-malo y por ende no pretender decir que está bien o mal el hecho de que el cine estadounidense ensalce a sus soldados y la participación de su país en la guerra. Porque es evidente que los directores y productores estadounidenses estarán interesados en contar historias de lo que pasaron los soldados y generales estadounidenses, en tanto que los alemanes estarán interesados en los soldados alemanes y así sucesivamente. Pero sí es posible reconocer los esfuerzos, por un lado, de adaptar de manera fiel los acontecimientos a la pantalla, en casos como el de Patton o Cartas desde Iwo Jima. Al tiempo, la idea de ensalzar la participación estadounidense en la batalla de Normandía fue una tarea titánica y muy bien lograda por el cine de blockbusters caracterizado por Rescatando al Soldado Ryan. No podemos negar, sin embargo, los muchos clichés que se apoderan de algunos de estos filmes. El soldado estadounidense atrabancado, resolutor, intrépido, al que nada lo detiene, frente al alemán metódico, disciplinado, calculador y despiadado. Frente al inglés de buenos modales y poca imaginación e iniciativa. Y así podría yo seguir enumerando los estereotipos nacionales que surgen de muchas de estas películas y que se agradece cuando se cuestionan o no se retratan de esa forma. Sobre la precisión histórica, esta varía bastante de época en época y de filme a filme, pero en el cine clásico, como su nombre lo dice, no había un interés en retratar de forma fiel los acontecimientos, sino de transmitir la idea y el sentimiento que ésta genera. Pero no se puede negar que se hicieron intentos para que las cosas se retrataran apegadas a la realidad en algunos filmes. El nuevo Hollywood era mucho más escrupuloso en este aspecto, pero se permitió licencias con la finalidad ya sea de suavizar las palabras de Patton o de buscar llegar a otras audiencias. El cine de blockbuster ha navegado entre ambas posturas, porque hay casos en donde la precisión histórica fue tirada por la borda, como en el caso de El discurso del rey en 2010, y otros en los que se ha tratado de darle mayor peso, como en Cartas desde Iwo Jima o, con algunas licencias, Oppenheimer. Ya compararemos en episodios posteriores la precisión histórica del cine estadounidense frente a las otras industrias de cine que han producido sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero por ahora esto ha sido todo. Soy Raimundo Salcedo, esto fue Historia Universal Contemporánea. Sígueme en mi canal de YouTube para que no te pierdas los demás contenidos y no olvides compartirlo y darle me gusta, créeme que nos ayudas bastante. Muchas gracias y hasta la próxima.